Bien, entonces como para completar, vamos a ver un poquito lo que son vectores. La verdad es que la mayoría de las magnitudes físicas son vectoriales. Hay tres tipos de magnitudes. Los escalares, que son las magnitudes que simplemente importa su valor. Un caso concreto es la masa, el tiempo, la temperatura, ¿sí? Son valores que vos al conocernos ya tenés la información necesaria, ¿sí? En física clásica no hay masa negativa, ¿sí? Eso será lo dejamos para moderna. No hay temperaturas, hay un cero, no importa si querés no hay una dirección para la temperatura más allá de hay una solo eje, así que se comporta como un escalar. Entonces, las magnitudes que sí necesitas vos saber su dirección, su sentido, aparte de su magnitud, se llaman vectoriales. Hay unas terceras que son tensores, son un poco más complejas bastante más complejas que los vectores, pero bueno, no viene al caso, ¿sí? Se ve, no creo que lo necesites ver en la carrera. Entonces, ¿qué son los vectores? Son magnitudes direccionadas, ¿sí? Entonces, un otro ejemplo que no di, la densidad, también son escalares a diferencia de los vectores. Pero hay otras, como los vectores, que sí necesitas vos informar el a dónde, el hacia dónde, en qué sentido, ¿sí? Y un sistema de referencia para medirlo, ¿sí? Y esas magnitudes son las vectoriales. Bueno, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la corriente eléctrica, el campo magnético. Son todas magnitudes que vos necesitas informar su dirección. Entonces vas a estudiar en álgebra y en física muchas de las propiedades de los vectores, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con un panorama, lo que te permita vos avanzar con la materia, con resolver los problemas, ¿sí? Pero bueno, obviamente no podemos suplir lo que tenés que ver en álgebra, ¿sí? Pero bueno, esto es como una forma de repasar si lo viste en la secundaria, integrarte si no lo viste y ayudarte a entender también lo que viene en álgebra, que lo vas a ver en las clases, ¿sí? Si no estás viendo ahora, yo creo que ya van a empezar a verlo. Entonces, el desplazamiento es un vector. ¿Te acordás que dijimos que el desplazamiento te indicaba el sentido de movimiento? Bueno, en el eje X actúa como un vector porque es una magnitud direccionada. Entonces, la notación que se usa para describir un vector es con una flecha arriba, ¿sí? Para distinguirle a los escalares que no tienen nada, ¿sí? Entonces vos ya cuando veas que una magnitud tiene una flecha arriba horizontal, es porque tiene propiedades particulares. O sea, no solamente es un vector, sino que ya tenés... mira, no se puede sumar de cualquier manera como se suman los escalares. Hay que tener cuidado, ¿sí? Tiene propiedades que en sí vas a tener que tener en cuenta. Ahí me acerqué, se me fue el zoom. Demonio. A ver si pongo escape. No, se me fue la lupa. Con la lupa estoy haciendo... Ahí va. Bueno, ahí la pude domar. Entonces, volvamos. Si algunas propiedades de los vectores. Tenés que vos describir un origen, ¿sí? Y tiene mira, eso es como una flecha, ¿sí? Que tiene un punto de aplicación, ¿sí? Un largo, una dirección y un sentido, ¿sí? Entonces vos acá ya podés ver que en acá tiene
un cierto largo. Eso lo vamos a llamar la magnitud o el módulo del vector, ¿sí? El módulo del vector, acordate que algo que vos dices, el módulo lo encerrás entre dos flechas, ¿sí? Tiene una magnitud, ¿sí? Tiene una dirección, o sea que si vos acá podés medir un ángulo, ¿sí? Theta, y eso sí, bueno, tiene una dirección con respecto a la horizontal, también la tendrá con respecto a la vertical. Entonces es una magnitud direccionada, ¿sí? Y tiene bueno, al tener una dirección también tiene un sentido, porque con esto estableces, si querés, la inclinación de la recta, pero tenés que indicar si es en este sentido, que vos podés ir positivo para allá, o negativo, ¿sí? Entonces, es una magnitud direccionada que, ya dijimos, podemos aplicársela al desplazamiento. ¿Te acordás que hablábamos que, bueno, que el desplazamiento era distinto a la distancia recorrida? La distancia recorrida, fíjate que acá tenía en cuenta la trayectoria, el desplazamiento solamente la diferencia entre dos posiciones, ¿sí? Entonces ya estamos diciendo, distancia recorrida es un escalar, solamente importa su magnitud, y en cambio el desplazamiento te importa todo el resto, magnitud, dirección y sentido. Bueno, si vos tenés dos vectores que tienen el mismo largo, la misma magnitud y la misma dirección y el mismo sentido, puedes decir que son iguales. Vamos a decir que están aplicados en distintos puntos, que eso después puede ser también algo que nosotros queramos distinguir en física, dónde aplicamos ese vector, pero matemáticamente ya puedes establecer matemáticamente que son iguales. En cambio, si tienen la misma magnitud pero sentido opuesto, bueno, puedes establecerlo que B es justamente lo opuesto a A. Si vos tenés, por ejemplo, sobre un cuerpo, aplicás dos fuerzas, que son estas fuerzas medio doradas, podés decir, en vez de pensar que aplico dos fuerzas, puedo pensar que el efecto idéntico sería aplicar una sola fuerza, que es la azul, que sería la suma de las dos. Entonces la forma de sumar vectores es unir cola con punta, ¿sí? Entonces fíjate cómo la suma, si querés gráfica, de dos vectores se suma de esta manera, ¿sí? No se suman los largos de las dos magnitudes, no tiene ninguna relevancia sumar las magnitudes de A y B, no te da C, sino sí sumarlo de esta manera, que es primero gráficamente y después lo vamos a hacer analíticamente, que sería acá, si vos tenés dos vectores, unís la cola con punta de los dos vectores y unís el principio y el final, y ahí te da la suma de los dos, ¿sí? Entonces eso ya hace que sea diferente a los escalares. Si sumás de cualquier manera punta con cola, vas a obtener el mismo resultado, ¿sí? Si pones A y después B, o pones B y después A, obtenés lo mismo, ¿sí? O sea que es conmutativo la suma, ¿sí? Podés sumar A más B o B más A. Bueno, eso es coherente, nada raro. Otra forma de sumar estos dos vectores sería con la regla del paralelogramo, ¿sí? ¿Qué consiste la regla del paralelogramo? Bueno, vos tenés, si tengo A y B y la suma de los dos te da C, bueno, agarro y digo, desde el origen, desde el vector azul hasta su punta, tengo el vector C. Lo puedo pensar de esta manera, ¿sí? Que lo construí con A y con B. B está en esta dirección y A en esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a posar en la punta de A y voy a trazar una recta como línea auxiliar que sea en la dirección que está B. Como B está en la horizontal, trazo una línea horizontal.
Del mismo modo, voy a B y me pongo en la punta. Y digo, me voy a trazar una línea auxiliar que sea en la misma dirección que A. O sea, es paralela. Y fíjate que estas dos líneas auxiliares se cruzan en este punto. ¿Sí? Entonces digo, A más B lo voy a poder obtener desde el origen de los dos vectores hasta la unión de estas dos líneas auxiliares. Entonces lo importante es que dice que las dos líneas auxiliares son de la dirección de los vectores que estoy sumando. Multiplicar a un vector por un número, por un escalar, lo que hace es aumentar el largo, no le cambia la dirección. ¿Sí? Si vos tenés A y lo multiplicas por 2, te hace que ese sea 2 veces más largo. Si vos lo multiplicás por un número negativo, por ejemplo por menos 3, le cambias el sentido. ¿Sí? Acá lo multiplicamos por 3 y le cambiamos el sentido. ¿Cómo es la diferencia de dos vectores? Bueno, si yo quiero restar dos vectores, por ejemplo, quiero restar una... Acá nosotros nos las pasamos restando, por ejemplo, velocidades, ¿no? Si quiero restar velocidades, ahora tengo que tener en cuenta que no puedo restar... Si las velocidades están en distinta dirección, porque el cuerpo va cambiando de sentido, va cambiando de dirección, por ejemplo, va girando, la diferencia de estas dos velocidades ahora no las puedo hacer el módulo y listo. Tengo que hacerlo de esta manera. ¿Cómo hago la resta de dos vectores? Si quiero ver el cambio de velocidad, por ejemplo, un cuerpo que va girando y se va deteniendo, en este caso B parece ser posterior, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, acá no está, lo voy a tener que hacer. No tengo ahí, bueno, lo vamos a hacer. Agarro, lo voy a hacer acá superpuesto, ¿no? Agarro este vector, lo pongo en el origen de A o al revés, ¿sí? Es lo mismo, como lo pongas. Y para nosotros una resta era un delta. ¿Te acordás que siempre que restás decíamos delta? Bueno, siempre es restar un estado final con un estado inicial. Entonces, si querés saber la resta, lo que tenés que hacer es ir desde el vector B a la. ¿Por qué? Porque inicialmente estoy en B, finalmente estoy en A. Entonces tengo que ir así. Vamos a cambiar el color. Justo ese color. Vamos a poner un azul. Tengo que ir de la punta de B a la punta de A. ¿Sí? Esto sería la diferencia. El delta. ¿Está bien? El delta de los dos vectores. Pongo el triángulo por delta, ¿no? O sería hacer la diferencia A menos B. ¿Está bien? Entonces, me termina dando que este vector se obtiene uniendo punta con punta. ¿Sí? No es lo mismo hacer, fíjate que si hago B menos A no es lo mismo que hacer A menos B, como ya sabes también funciona para los escalares, ¿sí? O sea, por eso es importante que acordes que el delta te ayuda, siempre es final menos inicial, así que tenés que partir del inicio hasta el final. Entonces, acá lo que te decía antes, escalares y vectores y suma de vectores. Las cantidades escalares son números y se combinan de manera aritmética. Las cantidades vectoriales tienen dirección y sentido, entonces bueno, como tienen sus propiedades, ¿sí? Componentes de un vector. Si yo tengo un vector A, ¿te acordás que recién jugamos con los movimientos con el tiro oblicuo? Y si no jugamos, lo podés ver el video. Si yo quiero describir haciendo por ejemplo un MRU pero en dos dimensiones,
Bueno, lo que podría hacer yo es pensar que este movimiento en dos dimensiones es la combinación de dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, haciendo la descomposición del vector. Entonces lo opuesto a sumar dos vectores sería hacer la descomposición, ¿sí? Pensar que este A en realidad es la suma de otros dos vectores, AX y AY. Entonces lo que hago es, tengo el vector, lo pongo en un sistema de referencia rectangular y trazo, ¿cómo hago? Fíjate, lo pongo en el origen del sistema de referencia. Tengo la punta del vector. Trazo dos líneas auxiliares que sean en la dirección que los ejes de mi sistema de referencia. Entonces, tengo a mi línea auxiliar que va en la dirección X y a mi línea auxiliar que va en la dirección Y. Y en donde la línea auxiliar toca el eje, desde el origen hasta ese punto donde toca la línea auxiliar con el eje, es la componente del vector. O sea, sería como la sombra. Tú tenés el sol, ¿sí? Te imaginas que viene el sol de mediodía, ¿sí? Que acá está el sol. Sería como la sombra, ¿no? Por eso se llama proyección. Y yo que ilumino con una linterna, acá, con una linterna, este techo, que sería la hipotenusa, me proyecta esta sombra, ¿no? La luz tendría que venir como un farol lejano, pero en esta dirección. Me proyecta esta sombra sobre el eje vertical, que sería desde la línea auxiliar hasta donde toca el eje Y. Y esa cada una, ahí sería la forma gráfica de tener a X y a Y, ¿sí? Y fíjate que se te forma un triángulo rectángulo. Yo podría agarrar a este vector y trasladarlo acá, ¿sí? No habría ningún problema, porque vos lo trasladás y mantenés la dirección, el sentido, ¿sí? Y tiene la misma magnitud, así que cerrás un triángulo rectángulo, te queda un triángulo rectángulo, ¿lo ves? Entonces por eso acá vas a usar las propiedades de los triángulos rectángulos, que son las propiedades seno, coseno y tangente, o SOHCAHTOA, como a veces se usaba para regla mnemotécnica, para obtener las componentes del vector. Entonces, las propiedades de seno, coseno y tangente, ahora te las voy a citar. Acordate que coseno de un ángulo, un triángulo rectángulo, relaciona el adyacente de un triángulo rectángulo con la hipotenusa. La hipotenusa se llama A y el vector adyacente es AX. Entonces, yo quiero sacar a X, voy a tener que despejar y me queda A por coseno. Y lo mismo con ahí, es A por el seno del ángulo, ¿sí? Las componentes del vector. También tengo la forma de relacionar las dos componentes a X y A con el tangente del ángulo, ¿sí? A ver si tengo las propiedades en general. Por ahí las tenía, ¿sí? Acá. Si tengo un triángulo cualquiera con un ángulo A esto lo llamo X, a esto lo llamo Y, y esto lo llamo R. Seno del ángulo es la relación entre este cateto y la hipotenusa. Esto se llama hipotenusa. Esto se llama opuesto a el ángulo A. Esto sería el adyacente al ángulo A, ¿sí? Entonces, si vos querés sacar las componentes de triángulo, o sea, los lados, con saber el... Fíjate que podrías vos usar estas propiedades para sacar una longitud, pero también podés sacarlo para sacar la magnitud de una velocidad, la magnitud de una aceleración, la magnitud de una fuerza. O sea, no te confundas que solamente sirve para sacar una distancia. Entonces las relaciones cumplen también que vos podés sacar el largo del vector R con las componentes al cuadrado, se llama Pitágoras, ¿sí? Algunas cosas estas algunas veces las tendrías que haber visto, ¿sí? Si no la viste,
te va a costar un poquito más esto, así que trata de buscar algunos tutoriales de propiedades trigonométricas o entidades trigonométricas, os pones Socatoa para ayudarte, porque bueno, son en general se ven, ¿sí? Alguna vez capaz lo usaste, te la escuchaste nombrar, capaz que te lo olvidaste, pero bueno, hasta va a tener que recordar, ¿sí? Entonces volvamos. Si vos tenés un ángulo acá, esta es la forma de sacar las componentes. Esto siempre y cuando esto es así, no pienses que coseno está relacionado con x y que seno está relacionado con y. Esto tiene que ver porque usamos este ángulo. Si usamos un segundo ángulo, ¿sí? Ahí cambia la cosa, ¿sí? Si tenés este ángulo, bueno, ojo, porque este cateto se saca con, sería el opuesto, entonces ya ahí cambia la cosa. Este se saca con el seno de este ángulo, ¿sí? Entonces, bueno, en función de cuál sea el cateto y el ángulo que tengas, son las propiedades que tenés que usar. Bueno, las componentes pueden ser negativas y positivas, ¿sí? Eso no importa, es obvio que sí, digamos, no, lo que te quiero decir es, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y hace que cambie el sentido del vector resultante, ¿sí? Fíjate que ahora, como esta componente, la B apunta a la izquierda, te cambió, derrotó el vector y está en el segundo cuadrante. Estas son las propiedades trigonométricas en función con el triángulo rectángulo que teníamos antes, ¿sí? Las propiedades seno, coseno y tangente, ¿sí? Siempre con el ángulo medido desde la horizontal hacia el eje Y. Y fíjate, ¿cuál es lo importante? Que si vos tenés que sumar dos vectores distintos, por ejemplo A y B, la forma de sumar analíticamente es sumar las componentes en X con las componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y. Entonces eso es la clave de todo este barullo que estamos tratando de explicarte, de que ahora, ¿qué es lo que tenés que anotar? Cuando vos tenés dos vectores que no están en la misma dirección, tenés que descomponerlo y sumar la dirección X con la dirección X y la dirección Y con la dirección Y. Eso, si querés, es de las cosas más importantes que tenés que acordarte. No tenés que sumar los módulos, ¿sí? No tiene ninguna importancia sumar los módulos, no te da nada relevante, porque no son escalares, ¿sí? Y fíjate cómo, bueno, acá repaso que A y B se obtiene acá con la regla así de la diagonal, ¿sí? Que se van montando los vectores uno con otro. O fíjate que podés obtenerlo con las componentes, ¿sí? Entonces, la componente del vector R resultante es la suma de la componente I es AI más BI, y el de la componente R del vector sería AX más BR ¿sí? Entonces, como conclusión, ten en cuenta que podés descomponer a los vectores en componentes X y en Y con las propiedades seno, coseno y tangente. Y tener cuidado cuando sumas vectores que tengan ciertas propiedades, y también cuando sumas, restas o cuando lo multiplicas por un escalar, así como vimos, ¿sí? Hoy en el video. Alternativamente, vos lo podés ver de esta manera. A un vector lo puedes expresar con versores, ¿sí? Que son vectores direccionados en la dirección X, que por ejemplo la dirección X se llama Y latina, y en la dirección Y se llama J. O sea, si vos querés expresar un vector, sobre todo en matemática lo hacen así. Nosotros en física no vamos tanto por este lado, pero en el libro de física lo muestran.
Y los de matemática tampoco lo están usando tanto, ¿sí? Pero bueno, por si te topás con esta nomenclatura, una forma de escribir un vector es a través de sus componentes de esta manera, con los versores, ¿sí? Los versores son vectores de longitud 1 que están direccionados, asociados con una dirección. Siempre que veas que un símbolo así con una especie de techito, significa que es un vector, y se dice y latina, es en la dirección X, siempre, siempre. Y latina con X, J con Y el otro vector que es K, que será en la dirección Z. Entonces, una forma de expresar esto que vimos antes, es decir, que A es la suma de dos vectores, uno que está en X y otro que está en Y. ¿Sí? Entonces una forma sería esa. Por ejemplo, si querés obtener la suma de U1 y U2, bueno, U1 es, primero, 3 en la dirección X. Te pasas acá, 3. 2 en dirección J, 2, y ahí tenés el punto. Es la coordenada, ¿no? Entonces, como usan en GeoGebra, en análisis y en álgebra, lo hacen de esta manera que me parece mucho más piola. Ojalá me lo hubiese enseñado de esta manera a mí. Uno está de acuerdo que lo podés escribir en forma de coordenada de esta manera, como primero va la horizontal y después la vertical. ¿Está bien? 3, 2. Y el vector U2 lo podés escribir como esta coordenada, que sería menos 2, 3. Entonces la suma, el vector resultante, es, bueno, la suma o la resta, la puedes hacer así como una regla, como una cuentita bien sencilla. El vector resultante va a ser la suma de cada componente, o sea, sumás columna con columna, ¿no? Entonces tenés que sumar, tener cuidado de sumar columna con columna. Entonces sumaríamos el 3 y el menos 2, ¿sí? Así vamos a borrarlo. El vector resultante, la forma analítica de hacerlo sería hacer la suma de estos dos, que sería 3 más menos 2. Esto te da, ¿cuánto te da? 1, ¿no? ¿Estás de acuerdo? 1, y acá la suma de estos dos te da 5. Entonces, si vos sumás, analíticamente te tiene que dar el vector 1, 5, que el 1, 5, bueno, estaría acá. No, este es 1, 2, sería por acá. El 5 estaría acá, el 1, ¿sí? Entonces, esa sería la coordenada 1, 5. Y el vector resultante sería, fíjate que si lo sumás en la forma de la diagonal o la forma del paralelogramo, sale, ¿no? Pensalo vos, hacelo vos, pero sale este vector, ¿no? O sea, fíjate que, ¿cuál era? Por ejemplo, el paralelogramo era trazo una línea auxiliar que sea paralela a este. Bueno, te da. Y hago otra línea que sea paralela al otro. Y te da, ¿no? Te da la forma gráfica, que es igual que la forma analítica. Pero bueno, en álgebra usan esta nomenclatura, así como coordenada para un vector. Pero bueno, antiguamente, como lo estudié yo y como está en el libro, todavía siguen usando los versores, ¿sí? Es una forma alternativa que si la ves, quizás comprendes que... Fíjate una cosita, ¿te das cuenta que uno no puedes sumarlo? ¿Por qué no puedes sumar? ¿Por qué no puedes hacer 3 más 2 y listo y que se dejen de molestar? Bueno, porque están en esta dirección. Entonces los vectores cuando están en esta dirección no se pueden sumar. Entonces, como acá te está diciendo, esto está en X, esto está en Y, no lo puedes sumar, no te da 5. Esto tampoco lo puedes sumar, no puedes sumar para que te dé 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, justamente lástima el ejemplo porque da parecido al 1 y el 5 de acá, pero no tiene nada que ver, no puedes hacerlo, no está permitido, ¿sí? Bueno, fin de la presentación, ahí termina lo que sería un repasito de vectores.